Y ahí sí. Hemos hablado en el electivo sobre, bueno, los procesos de independencia que han tenido América Latina, y en algún momento yo les pedí que investigaran de qué forma Estados Unidos se había entrometido en la política interna de cada país. Hoy día vamos a hablar entonces de la respuesta que las comunidades indígenas dan a esta intromisión, ¿cierto? A esta intromisión política y cultural, y vamos a hablar de dos conceptos que son el indianismo y el indigenismo, ¿ya? Vamos entonces a conceptualizar y luego vamos a hacer una actividad cortita que ya está publicada en Classroom. Ya vamos a ver algunos videos igual, y la idea entonces es que no solo hable yo, sino que también vayan ustedes participando, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de indianismo e indigenismo, estamos hablando de las comunidades de pueblos originarios que aún se mantienen vivas dentro de América Latina. Nosotros sabemos entonces que con la llegada de los españoles se produce el mayor genocidio de la historia de la humanidad, ya donde se calcula que, por ejemplo, en el Imperio Azteca habría muerto aproximadamente el 90% de la población, ¿ya? Eh, y esa va a ser una realidad a lo largo de todo el continente, ¿ya? Con los incas va a pasar algo similar, y vamos a tener entonces que hoy en América Latina quedan aún elementos de aquellos indígenas, quedan todavía indígenas, pero muy pocos, ¿cierto? Muy diezmados en su población. Me gustaría preguntarle a usted, así como apuesta, ¿qué país creen ustedes que es el que tiene más población indígena en la actualidad, en América Latina? Estamos hablando de México hasta Chile. ¿Brasil? Ya, Brasil, Iba a decir lo mismo que el SEA, creo que Brasil. ya, Brasil. ¿Alguien se ¿O la juega Chile? por otro? Que tiene más población indígena. Ya, Chile, ¿Perú o Bolivia? Perú, ya, el Seba está diciendo todos los países, po. Está haciendo trampa. Tienes que elegir uno, tienes que elegir uno. Brasil, te quedas tú con Brasil. Profe, disculpa, ¿qué pregunto? México. ¿Qué país creen ustedes que es el que tiene mayor cantidad de indígenas o de población autóctona? Ya, la Rayen dice Bolivia, la Anto dice México, el Nacho también dijo México, ¿cierto? Ya, vamos a ver entonces un gráfico. Sí, también dije México. Vamos a ver un Pucha, gráfico. es que igual hay hartos países centroamericanos que tienen mucha, ¿cómo se dice? Mucha pueblo originario. ¿Ya? De hecho, Guatemala es uno de los que tiene mayor población indígena, ¿ya? Pero el que sin duda lleva la delantera es México. Así que ahí la Anto y el Nacho acertaron a la respuesta. ¿Sabes que yo también, Seba, pensaba que Brasil tenía una alta población indígena, pero lo que pasó en Brasil, en la historia de Brasil, es que los indígenas fueron como encerrados en el Amazonas, ¿cierto? Y como posteriormente, o a principios de 1900, el Amazonas fue ocupado para la extracción del caucho para poder hacer neumáticos, las poblaciones indígenas de Brasil comenzaron entonces a desaparecer. Y hoy día efectivamente hay, pero son en un número muy, muy, muy reducido, ya en comparación a la población general. Lo que sí tiene Brasil mucho es población afroamericana, descendientes de africanos, ¿cierto?, que se van a mezclar con la población local. ¿Ya? Hay un proceso de mestizaje ahí súper interesante en Brasil, ¿ya? Pero el país que lleva la delantera es México, ¿cierto? Y eso se nota incluso en los rasgos físicos. Toda la población indígena americana tiene rasgos físicos muy parecidos. ¿Cómo los podríamos identificar? Físicamente hablando, ¿cierto? Uh-huh.
¿Como una tez más Tienden- morena? Tienden a tener el pelo oscuro. ¿cierto? Es una tez más morena, tienen el pelo oscuro, ¿cierto? Tienen los pómulos, Ojos café. ojos café, ¿cierto? Estatura baja. La baja y tienen los pómulos como súper marcados, ¿ya? Ujú. Como prominentes y los ojitos como más bien achinados. Ya, si uno, por ejemplo, tomara un indígena de México y tomara un indígena de Perú, y tomara un indígena chileno, salvo por las vestimentas, sería como difícil diferenciarlos. ¿Ya? Hay entonces ahí un componente físico, claro, un componente como a simple vista que hace entonces fácil de identificar. Tenemos entonces la Sol, decía, los países de Centroamérica, y Guatemala es el que más tiene, y en América del Sur tenemos entonces a Bolivia. Estados Unidos también tiene un importante número de indígenas. ¿Cómo se llaman los indígenas de Estados Unidos? Estos que usan estas plumas así como para atrás. No ¿Los lo voy a indios? inventar. No me ¿Los acuerdo. ¿Los aztecas? No, ¿No? estaba hablando de Estados Unidos. Los conozco, pero no sé, o sea, Que salen en las escuchaba que películas, los monitos, ¿cierto? Son les hablan, no recuerdo si era como Los indios, ¿Indios? los enemigos de los vaqueros, ¿no? Los enemigos ¿Indios? de los vaqueros. los enemigos como- de los vaqueros, ¿cierto? Ya que son los Eso indios, mismo, sí, los indios pieles rojas, ¿ya? Es Los como nativos eso iba a americanos. decir, nativos pero me americanos. interrumpieron. Ya, que son los nativos americanos, ya, bien. Bueno, después tenemos Perú y Chile ocupa un lugar no menor, ya estamos ahí al medio de esta clasificación, ya. Y es súper interesante. Yo hoy día estaba escuchando, porque uno dice ya el mundo indígena como antes de la llegada de los españoles, pero incluso hoy día en el debate constitucional se ha tomado como toda esta semana la discusión respecto de los pueblos originarios, ya porque se aumentó el cupo eh, para los representantes de la Convención Constitucional, eh, se aumentaron en 23, y 23 escaños son única y exclusivamente para pueblos originarios. Esta constitución igual está súper interesante porque es paritaria, o sea, 50 y 50, 50% hombres, 50% mujeres, pero también es inclusiva respecto de que asegura escaños para pueblos originarios, y se estaba discutiendo también el asegurar escaños para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, se está como ampliando el espectro de quienes pueden redactar leyes. ¿Qué pueblos originarios siguen presentes todavía en nuestro país? ¿Cuáles conocemos? Los mapuches los más clásicos. Ya el mapuche, ¿cierto? Que es el más Los numeroso. pascuenses también. Bien, los pascuenses. Rapa Nui son los ¿Ya? pascuenses, ¿cierto? Pascuense o Rapa Nui. Los pascuenses o Rapa Nui están, voy a anotar el tiro lo que dice la Rayen, los aymaras. Pero me voy a detener un poquitito en el caso de los pascuenses. Los pascuenses o los Rapa Nui, además de estar alejados territorialmente de nuestro país, ¿cierto? Ellos también exigen la autonomía respecto de las autoridades chilenas. Ellos no se sienten parte de nuestra cultura y consideran que Chile los ha utilizado más bien como un producto turístico, como en el respeto a sus tradiciones y a sus ideas. Ya, de hecho, uno, por ejemplo, cuando va al aeropuerto, no sé, pues pasa por estas tiendas, como que hay moai de regalo, o imanes, ¿cierto?, de Isla de Pascua, pero no tenemos internalizada, por ejemplo, la forma de organización que ellos tienen. Yo no sé si ustedes saben, pero uno de los lugares más exitosos en combatir el coronavirus ha sido la Isla de Pascua, por su condición de isla, ¿cierto? Pero además, porque ellos tienen un alcalde, pero también tienen un consejo de ancianos, ¿ya? Y son los ancianos de la isla los que han ido tomando las decisiones. Y, por ejemplo, se han preocupado de que
toda la isla tenga alimentos, ¿cierto? Y que puedan subsistir sin necesidad de recibir turistas, ¿ya? Entonces, como bien interesante cómo ellos han buscado ¿cómo se llama? La estabilidad política. Me pregunta la Rayen, ¿cuándo es el estudio? Este es del año pasado, el 2019. Ya, de ahí es. Lo busqué en internet y todo más o menos pueden variar por 1 o 2 puntos de diferencia, ¿ya? Bien, pero tenemos también herederos de otras comunidades indígenas, por ejemplo los Selknam, donde sus descendientes también se declaran entonces participantes o parte importante de esta etnia, ¿ya? Pero sin duda los que ustedes nombraron acá son los más importantes hoy en día, ¿ya? Bien, entonces, entendiendo que parte importante de la población americana es indígena, a principios del siglo XX, 1900, 1910, ocurre un hecho muy importante, ¿ya? Y que es la primera gran revolución en América Latina, y es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tenía como objetivo el fin de la posesión de tierras por parte de la oligarquía. Por lo tanto, es una revolución agrícola y es una revolución principalmente encabezada por indígenas. Por lo tanto, a partir de esa fecha aparece el concepto de indigenismo, ¿ya? No sé si ustedes han leído o han visto la película Como agua para chocolate. Hay un libro que también se llama así. ¿No se los hizo leer el profe Marcelo? ¿No? ¿Están o no están? No me suena. No, profe, no la he visto. Ya, No, pero la he querido ver. ya es muy buena esa película. Bueno, el libro es bueno, es cortito, pero la película también es muy, muy buena. ¿Ya? Y esa película está ambientada entonces en la Revolución Mexicana y cómo los indígenas se rebelan contra el gobierno de la época para iniciar la primera reforma agraria. Imagínense, estamos hablando en 1910, en Chile, la reforma agraria se comenzó a implementar 67, 68 y ya en el 70 con el gobierno de Allende. Por lo tanto, están adelantados los mexicanos 50, 60, 70 años antes que nuestra historia. El indigenismo entonces es una corriente cultural, antropológica, concentrada en el estudio y la valoración de las culturas indígenas, ¿ya? Cuestiona los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos originarios. Es lícito hablar de indigenismo desde la época de administración colonial española, ¿cierto?, con modalidades diversas, aunque durante el siglo XIX, en los nuevos estados independientes hispanoamericanos, la preocupación indigenista perdió terreno. ¿Cuándo entonces se va a revitalizar la discusión por los indígenas, por posicionar al indígena? Va a ser a partir de la Revolución de 1910, ¿ya? Vamos a tener entonces que va a ser un tema recurrente en México, y de ahí entonces se va a extender al resto de América Latina. Pero, como toda corriente cultural, siempre hay una contracorriente, ¿ya? Y la contracorriente es la respuesta al indigenismo, y es lo que se conoce como indianismo, ¿ya? El indianismo es una ideología contracolonial que busca la liberación de aquellos pueblos que han vivido la experiencia de la colonización. Esta corriente fue desarrollada en Bolivia durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente por ideólogos aymaras y quechuas. Surgió por oposición al indigenismo integrador que busca colonizar a los pueblos latinoamericanos indígenas de una manera pacífica, ¿ya? Acá entonces está la principal diferencia entre uno y otro. Dice, la principal diferencia entre indigenismo e indianismo es que el primero trata de asimilar a los pueblos indígenas a la cultura occidental, mientras el indianismo reivindica e intenta liberar a los pueblos indígenas del mandato de los colonizadores. Cuando uno ve las noticias respecto del pueblo mapuche, ¿los mapuches en Chile serían indigenistas o indianistas?
Pero Ya, se puede repetir la pregunta y no caché. tío. Ya, sí, yo sé que es bien, Es que estamos se cansados quedó ya. como Se pegada. pegó, Se profe. quedó como ¿En pegada, serio? profe. Ya. Les preguntaba, mira, el indigenismo es la corriente que estudia al indígena como objeto, ¿cierto? Ya, supongamos que ya, el indígena, ¿cierto? Está acá, ¿cierto? Y yo lo estudio. Y lo estudio con herramientas, como con herramientas intelectuales provenientes de Europa. Mientras que el indianismo, ¿cierto? Es el estudio, es la valoración del mismo indígena, pero por los propios indígenas. Es decir, la pregunta que yo les hacía era si la causa mapuche en Chile es una causa indigenista o es una causa indianista. La causa mapuche, Creo que ¿cierto? tiene Puta, ambas. es que Cre- sí, creo que hay ambas. yo Ya, también Por- pienso lo mismo. ya, la Rayen dice que es indianista. Cuando tenemos, ¿cierto?, a líderes del pueblo mapuche reivindicando su pueblo, pidiendo la liberación de ellos, ¿cierto? Estamos hablando de indianismo. Sin embargo, en Chile, al parecer, la causa mapuche tiene como muchas voces no mapuches que solidarizan con la causa propiamente tal, ¿cierto? Y esas voces mapuches son indigenistas. Nosotros, si por ejemplo yo quiero que el pueblo mapuche sea independiente, soy entonces indigenista. Pero si yo me llamara, no sé, Beatriz, no sé, y tuviera un apellido mapuche, sería entonces indianista. Estoy defendiendo y estoy pidiendo la liberación de mi propia causa, ¿ya? Por lo tanto, es súper interesante el respeto que tienen los pueblos originarios como por sus tradiciones. En el fondo es como cuando otro viene a contar mis tradiciones, es como si ya yo soy chilena, ¿cierto? Me considero chilena, pero viene, no sé, un chino a contar cómo son los chilenos, ¿ya? Eso también raya un poco con lo que es la apropiación cultural, ¿ya? Yo veía, no sé si vieron una noticia de la Barbie, de una Barbie mexicana que salió, lo vi ahora en la semana, a La propósito vi, del, pero no la ya era a propósito del Día de los Muertos, leí ni me metí, eh, pero la sí, sí. Barbie, Mattel, ¿cierto? La marca Mattel sacó una Barbie, que es una Barbie como Catrina, ¿cierto? Con toda la indumentaria, la ropa y todas las tradiciones que tiene México en relación al Día de los Muertos. Entonces, hablaban, ¿cierto?, que eso era apropiación cultural, ¿ya? Y el indigenismo muchas veces tiende a la apropiación cultural, como a mirar, como a apadrinar un poco a este pueblo indefenso que no puede hablar por sí mismo, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia, ¿ya? Una diferencia conceptual entre ambos. Y en ese sentido, voy a seguir compartiendo pantalla, y en ese sentido es súper importante el rol que juega entonces la agricultura para el indianismo, ¿ya? Porque un elemento en común que tienen todos los pueblos originarios es la relación que tienen con la naturaleza, ¿ya? Y la relación que tienen entonces con la agricultura. ¿Cómo es entonces la agricultura que desarrollan los pueblos originarios en América Latina? Veámoslo en el caso del pueblo mapuche. Pacifista. Es pacifista. ¿Por qué? ¿Y por qué queman camiones? Porque los camiones contaminan el medio ambiente y eso les produce que las cosechas les puedan salir con algún No, bueno, tipo era una de pregunta como, reclamo. era como una pregunta más bien irónica. ¿Ya? ¿Son pacifistas? El mapuche es Ah, pacifista porque tiene una relación, ¿cierto?, con la tierra, que es, cuando hablamos de o cuando ellos hablan de la Pachamama, ¿cierto?, es una madre, ¿cierto? Y bueno, yo siempre digo como que a la madre uno no la vende ni la explota. Por lo tanto, es una relación de producción, pero para la subsistencia, no
para el enriquecerse. Entonces, cuando yo pregunto irónicamente por qué queman camiones, en el fondo no es porque el camión contamine, sino que el camión representa la explotación y la usurpación de la tierra con fines comerciales, ya con fines lucrativos. Por lo tanto, tierras que además fueron arrebatadas por la fuerza, ¿ya? Por lo tanto, cuando Larraín dice hay una agricultura que es pacifista, es correcto. Hay una agricultura que es más bien de subsistencia. Espérame, me adelanté. De subsistencia. ¿Ya? Es decir, produzco lo que necesito. Por eso el indígena es enemigo de los estados modernos. ¿Ya? ¿Por qué es enemigo de la economía y de los estados modernos? Si yo solo produzco lo que necesito. ¿Por la explotación? Por eso mismo, porque solo producen lo que necesitan. Claro, ¿cierto? Entonces hay un montón de tierra, como dice el Seba, que no se explota. Yo exploto lo que necesito, ¿cierto? O ocupo la tierra que necesito. El resto no necesito explotarla. Por lo tanto, el indígena en América Latina es un ser improductivo. Ya lo voy a anotar acá. Es improductivo. ¿Ya? No produce solo lo que necesita, y el resto, ¿cierto?, trata de vivir en armonía con la naturaleza. Y eso, a nuestros ojos, ¿cómo es visto nosotros, chilenos, más capitalistas? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos al indígena que no produce? ¿Flojo? Lo vemos entonces como flojo. Lo vemos como retrasado, ¿cierto? Económicamente hablando, ¿ya? Por lo tanto, la agricultura va a ser fundamental, pero entendida bajo las lógicas indígenas, ¿ya? Cuando el indígena entonces produce solo lo que va a consumir, y quizá un poquito más como para el invierno, a nosotros o a los estados modernos les llama la atención, ¿cierto? Hoy día, comunidades indígenas en toda América Latina están en pie de guerra por el cuidado de algunas semillas, ¿ya? Alguien está escribiendo algo. Claro, son vistos como inútiles, ¿ya? Son poco productivos, no producen plata, por lo tanto, hay que arrinconarlos, ojalá lo más posible, como el caso de Brasil, por ejemplo, que están ahí arrinconaditos sobreviviendo algunas comunidades indígenas, ¿ya? Por lo tanto, van a entrar en disputa. Y cuando yo les hablaba como de la influencia de Estados Unidos a partir sobre todo de la década del 40, 1940, 1950, uno de los objetivos tiene que ver entonces con capturar, ¿cierto? O con apropiarse de las semillas. ¿Ya? Las semillas o la tradición de semillas en los pueblos indígenas es parte fundamental de su identidad. Si nosotros pudiéramos asociar, por ejemplo, los incas, ¿a qué semilla la asociamos? ¿O a qué alimento? Maíz. Sí, maíz. ¿Ya? ¿El maíz? ¿Principalmente el maíz? Cacao eso- también puede ser. ¿Ya? Sí, Cacao. maíz, cacao. Maíz, cacao, ¿cierto? Pero principalmente los incas es la papa, ¿ya? Esa es la principal fuente de alimentación. Y en el caso de los aztecas es el maíz, el choclo, ¿ya? Vamos entonces a ver un pequeño video que habla sobre el caso azteca o de los descendientes aztecas y su relación, pero se me perdió YouTube, acá está. Vamos a ver entonces un video cortito de la relación de los aztecas con el maíz, pero con las palomitas de maíz, ya porque ese es un grano originario de los aztecas. ¿Ven ahí YouTube? ¿Sí? Sí. Ya le vamos a poner play. Me avisan si es que no se ve, que se queda pegado. Espérenme un poquito.
había esta urgencia de hablar del maíz, ante los peligros de la introducción o de que permitan que se siembre maíz transgénico en México. En México está prohibido y hay una gran resistencia. Toda esa resistencia ha venido principalmente de los pueblos indígenas y de sus organizaciones. El peligro de los transgénicos es algo que ahí está. Están estas compañías, Monsanto, DuPont y muchas otras, que quieren meter esta idea, que es una idea muy perversa, sí, que cambiaría, digamos, todo el sistema de cómo se siembra y cómo se produce en México el maíz. Y lo que propone la película es que veamos todo aquello que se puede perder si entra el maíz transgénico. Por otro lado, está muy latente en mí, en mis intereses, el meterme al mundo indígena, pues todo un gran sector de la población del que sabemos poco. En cambio, esto era como, pues a ver, vamos a darles la palabra, vamos a darles la imagen, vamos a tratar de construir una narrativa junto con ellos para hablar de lo que les interesa, que es el maíz, y cómo se trabaja el maíz en los pueblos originarios. Entonces son 4 pueblos, es el Wixárika, los Mijes o Ayuk de Oaxaca y 2 familias celtales de Chiapas. Entonces, a partir de eso y de cómo ellos van trabajando la tierra, desde preparar la tierra hasta la cosecha, vemos todo el proceso del maíz y cada uno de estos campesinos y sus familias nos van contando cómo es, qué pasa, por qué lo hacen así, por qué no lo hacen de la otra forma, y también inevitablemente pues tenemos que hablar de la tierra, de la defensa del territorio, de cómo se recuperan tierras. Lo que pasa es que son historias indígenas. Vemos aquí a toda la población indígena, no la vemos, porque estamos acostumbrados desde el México mestizo a no ver a los indígenas. Estos estén en un alto de la calle o trabajando en casa, no los vemos como lo que son. Bueno, había un interés también en esta película de abrir la mirada hacia las mujeres, porque siempre hay esta concepción de que el mundo campesino, el mundo agrícola es de los hombres, ¿no? Las mujeres están en la cocina. Y no es así, las mujeres también participan mucho en todos los procesos del maíz, todos completitos, desde preparación de la tierra hasta la cosecha. Y en este caso fue muy interesante una chica mije que se llama Lucía, entonces de pronto tiene frases como que a mí me gusta estar en el campo porque estoy cerca de los animales y muevo todo mi cuerpo. O en otro momento que nos habla de la dificultad que tuvo con su padre porque es madre soltera, porque se separó de su marido y ha tenido que enfrentar eso ahí en una comunidad pues que el machismo está muy latente. Pero Yo recomiendo que la veamos desde toda esta gente que vivimos en las ciudades o que vivimos en este México moderno, entre comillas, para darnos cuenta que estos pueblos y sus formas de vida y su cultura y su lengua no tienen nada de antiguos, ¿no? Y no tenemos que mexicanizar a los indígenas, también tenemos que aprender de ellos. Y esta película lo que hace es detenernos y encontramos gente muy inteligente, muy bella, que nos hablan a cámara con una gran solvencia del lenguaje para decirnos cómo son, qué quieren y a dónde quieren ir. Por eso defender la semilla es defender el territorio. Ya, eso es lo que acabamos de ver, es un extracto o es una entrevista a un director de cine que hace un documental que se llama El maíz en tiempos de guerra. Es súper interesante cómo él estudia el rescate de las semillas de maíz y el de las palomitas de maíz, ya los que nosotros comemos en los cines, comemos cuando vemos una película, cómo esa semilla que es originaria de los pueblos indígenas mexicanos, se va a expandir por el mundo, pero va a ser apropiada en algún momento por estas grandes transnacionales, ¿cierto? Como Monsanto, y que la van a patentar
¿ya? Por lo tanto, y que además, para hacerla más productiva en el tiempo, la van a modificar genéticamente, ¿ya? ¿Sabían ustedes algo al respecto, no? ¿Habían escuchado hablar de Monsanto? Que yo sé dónde. Sí, ¿Cómo? yo también como creo que lo he escuchado, pero no sé dónde. ¿Ya? Por ejemplo, gran parte de las grandes empresas de alimentos como Nestlé, ¿cierto? Trabajan con semillas como modificadas genéticamente por Monsanto. Cuando uno come Chocapic, ¿cierto? Y sale en el comercial como este monito de Chocapic bañando el campo de trigo de chocolate, ese campo de trigo es un trigo modificado genéticamente, ¿ya? Bien, acá dice la Anto, dice, es que lamentablemente se confunde mucho el término de globalizar, algo a apropiarse culturalmente. Igual es súper invasivo para los pueblos originarios, exacto, ¿cierto? Porque es tomar una semilla que ha sido trabajada por tu familia, por tu cultura durante siglos, ¿cierto? Modificarla genéticamente para que sea más productiva, más rentable. Una semilla, no sé, que se puede demorar un año, ¿cierto?, en su ciclo natural. Bueno, cuando son modificadas genéticamente se demoran 3 meses, ¿cierto? Y se hace mucho más rápida la producción, ¿ya? Pero también hay consecuencias que hoy día se están estudiando para la salud nuestra, ¿ya? Por lo tanto, es interesante ver cómo o cuál es la relación que el mundo indígena tiene entonces con la agricultura y que tiene con el cuidado y la preservación de las semillas, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, para ir terminando la clase, ya que me imagino que están medios cansados, cansadas, ¿cierto?, de la semana, van a ir al Classroom, y en Classroom yo les dejé planteada, espérame que estoy con el internet pegado, ¿me ven o no? ¿Sí? Sí, Ya. yo creo que En Classroom, entonces yo les dejé planteada una pregunta que deben contestar en forma individual, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cierto? Y ahí googleen, busquen por qué en América Latina han surgido movimientos como los guardianes de semillas, ¿ya? Hay gente que se dedica entonces a esto, sobre todo comunidades indígenas que se han convertido en guardianes de semillas. En Chile hay un montón de guardianes de semillas de papas, ¿ya? Sobre todo de papas chilotas. En México, por ejemplo, como vimos en este extracto, hay un montón de comunidades dedicadas a guardar semillas del maíz, ¿ya? Hay otras comunidades en Colombia, en Brasil, a guardar las semillas del cacao, ¿ya? Entonces, ahora, en este ratito, son las 4:37, hasta un cuarto para las 5, 10 para las 5, para que contesten esa pregunta, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? No, ¿No? profe. no, profe. Ya, entonces lo hacemos en forma individual, ¿ya?